Con César Candela, experto en gobierno y políticas públicas desde el Perú. Muy buenos días, César. Buenos días, ¿cómo está usted, Carmen? Encantado de saludarla. Igualmente, César, para nuestra audiencia de América Latina, nosotros ya hemos venido explicando lo que pasa con la familia presidencial y también de las investigaciones fiscales. Pero la importancia de esa entrevista y sobre todo para focalizar el tema, porque si bien hemos hablado ya de los expedientes, de incluso de los procedimientos, pero el tema de las contrataciones y lo último que se viene hallando y también se viene revelando en estas investigaciones, a lo que apunto es que Jennifer Paredes, según lo que se ha apuntado, es que habría depositado 90.000 soles. Es decir, la hija cuñada del presidente Pedro Castillo, 90.000 soles, depósitos, estamos hablando de una cuantiosa cantidad de dinero pues para una persona que no gana más de 1.500 soles, de acuerdo a lo que ella dijo en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Perú. No solamente eso, sino que también Hugo Espino en su confesión sincera está diciendo de que cómo viajaron a otra localidad, hasta Chachapoyas, para reunirse con un alcalde y así también poder direccionar un expediente técnico. En tu calidad de experto también en contrataciones con el Estado, ¿qué es lo que se está viendo aquí? ¿Cómo entender esta matriz y estos movimientos y esta dinámica donde están involucrados pues toda la familia, al parecer, del presidente Pedro Castillo? A ver, en principio hay que tener en cuenta de que ya hace algunos meses se vienen investigando varios hechos donde están involucrados no solamente ahora familiares y amigos cercanos del presidente de la República, sino hasta un exsecretario presidencial que tiene en este momento la figura de colaborador eficaz que permite que una persona reconozca la comisión de delitos en el Perú y que además señala e imputa responsabilidad criminal contra otras personas. En este caso, ha señalado al presidente de la República como parte de una cabeza de toda una organización criminal. Ahora, a lo largo de estos últimos meses, la estructura del aparato público en el Perú ha venido ya siendo utilizada para generar incluso decretos de urgencia, es decir, normas con rango de ley que son suscritas incluso por el mismo presidente, por el ministro de Economía y Finanzas, por el ministro de Vivienda y por la presidenta del Consejo de Ministros, que ahora ya no se encuentra en el cargo, que es el último dispositivo que ha generado incluso la transferencia de recursos a distintos distritos municipales del Perú, entre ellos, como usted lo acaba de decir, en Lima y en Cajamarca. A través de estos recursos se otorgan distintas licitaciones, aparentemente con un grado de transparencia y un grado de participación de diversos proveedores. Ahora, a través del señalamiento a estas personas que acabas de señalar, se está comprobando que estas personas han estado incluso utilizando sellos de funcionarios que han participado en estos comités de licitación y otorgado obras en forma irregular, con la participación incluso de algunos o algún alcalde en zonas como en Cajamarca, que es una región al norte del Perú, de donde es originario el señor presidente en este momento. Y por supuesto hay una relación estrecha entre las empresas y a través de estas transferencias se estarían acreditando pagos indebidos a personas que no han tenido ninguna relación y no han tenido ningún oficio conocido, como usted lo acaba de indicar. Una persona que gana en el Perú un promedio de $500, que pasa a percibir abonos de $30.000 de la nada, obviamente ha llamado la atención de la Fiscalía, que ya está terminando su proceso de investigación y que está pidiendo inclusive en este momento, para el día de hoy, digamos, una detención preliminar de 3 años para poder continuar con estas investigaciones. Así que el hecho es muy delicado. Estamos hablando del uso de toda una estructura del aparato público para delinquir en perjuicio de la población, que lamentablemente queda siempre a la espera del beneficio de estas obras, que es para eso el destino de los recursos públicos, ¿no? Así es. Y usted ha comentado, doctor Candela, algo muy importante, ¿no? Porque vamos a empezar siempre por el origen para entender todo este esquema. Y luego vamos a pasar también a hablar de Lilia Paredes. Pero el decreto de urgencia, ese decreto de urgencia que es una herramienta muy válida, ¿no?, en todas las gestiones de gobierno para poder direccionar o de todo caso, pues plasmar dinero para situaciones o necesidades urgentes a nivel nacional. Pero lo que llama poderosamente la atención es que si hacemos un análisis de cómo se ha utilizado este decreto de urgencia y de cómo se ha direccionado el dinero para esos determinados municipios o gobiernos, pues
hablaríamos, no sé, lo digo hipotéticamente, de un decreto de urgencia hecho a la medida, para necesidades Mire, a la medida. en otros gobiernos, incluso hasta la fecha, hay procesos penales donde se ha sindicado y se ha señalado la creación de normas para generar estructuras. Claro. Pero incluso no habiendo pruebas concretas, el hecho de presumir, en este caso donde sí hay incluso abonos y transferencias, debería haber ya sido la generación de una imputación suficiente de parte de la Fiscalía. Lo más grave es que estamos hablando de una persona y de una joven que no se sabe si es su cuñada, si es su hijastra, pero que ha vivido dentro del mismo Palacio de Gobierno con el presidente de la República, y estamos hablando de personas que tienen una relación estrechamente y muy cercana al mismo presidente de la República. Ujú. Mire, el decreto de urgencia es una norma que tiene el mismo rango de ley, pero está dentro de las facultades del presidente previa aprobación del Consejo de Ministros, y que se aprueba como una medida temporal para poder transferir recursos, y básicamente debe ser remitida al Congreso de la República para que el Congreso haga una evaluación. Mire, normalmente la cantidad de decretos de urgencia que se aprueban es para transferir los recursos, pero Exactamente. lo que nadie muchas veces detecta o nadie aprecia o cree es que estos recursos van a ser mal utilizados, como aparentemente se viene viendo en este caso. Claro, y ahí contextualizo para que nos pueda entender el público de América Latina, nuestra audiencia, es que si bien, como lo ha explicado el doctor Candela, este decreto de urgencia, pues ha sido usado, lo que se está viendo en estos momentos en la práctica, la transferencia de fondos públicos, pues para estos municipios, para estos gobiernos locales, bueno, van a seguir las investigaciones y también es así, y donde se han visto incluso pues empresas fachadas y donde ha estado Jennifer Paredes como, según la tesis fiscal, intermediaria, y también lo que se ha acotado definitivamente es que se ha direccionado expedientes técnicos para Sí. amigos como los empresarios espinos que ya fueron también puestos con esta prisión pues preventiva preliminar y que ellos también ya están hablando, se han acogido luego a la confesión sincera y Y ya eso es uno están, de los casos, ¿no? Porque en exacto. realidad, si usted me permite, disculpe que le interrumpa solamente para responderle a nuestros amigos que nos ven ahora y nos escuchan, esto es solamente parte de todos los casos que vienen siendo semana tras semana expuestos en todos los medios de comunicación, en todos, porque no hay un solo medio de comunicación en Perú que no esté mostrando las licitaciones de obra pública en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en Ujú. CEAPAL, en los gobiernos regionales o en locales donde tengan de todas maneras vinculaciones el presidente, sobre todo imputado como parte de esta organización criminal, lo cual es lamentable para el Perú porque ya tiene un año de gestión donde hemos visto 5 cambios de gabinete de ministros, más de 60 ministros. Es como cambiar, discúlpeme usted la analogía, pero para que todo nuestro público o todo su público nos entienda, es como cambiar en pleno partido de fútbol del Mundial 5 veces a toda la selección profesional, ni siquiera habiendo terminado el primer tiempo, lo cual es inaudito. Imagínese usted el desorden, la definición de estrategia. Con ese desorden, en plena crisis de impacto a América Latina, de una guerra Rusia-Ucrania, de una crisis alimentaria y de una recuperación en la que deberíamos estar enfocados todos como país, es lamentable pues este desorden y este caos en la estructura pública del país, generada lamentablemente por un gobierno en cuyo, por lo menos según el resultado electoral, la mitad del país tenía una expectativa. Así es. Ahora hablemos de algo concreto, ¿no? Que llama también la atención, los sellos que tenía o tendría en el poder o se encontró en su poder de Jennifer Paredes. ¿Qué significa eso? Así en simple. Mire, los sellos significa el uso y la adulteración, aparentemente, de nombres y personas que estaban ocupando cargos en distintas entidades públicas. Es decir, armar toda una estructura de falsificación de nombres y usurpación de funciones que no corresponden. Es muy grave, ¿eh? Sí, claro. porque no, Por eso porque no me permito solamente la posibilidad de comenzar a analizar este tema, porque es básicamente como si Jennifer Paredes pudiera ser el alcalde de aquí, funcionario de aquí, y comenzar a sí, firmar, poner los sellos para estos sí, expedientes técnicos. es como si hubiese tenido un despacho donde ella haya utilizado y tenido diversos cargos. Ha sido aparentemente miembro de comités, jefe de región, jefe de alcalde, es decir, empresaria, intermediaria, no sé, ya la verdad, a mí me parece burda la forma en la que estas personas han hecho uso
de la posición que el país o la mitad del país les ha dado, ¿no? El presidente ha sido elegido, como él reclama en todo momento, por el pueblo, porque se llena la boca diciendo que el pueblo lo ha puesto ahí, pero en base a ese pueblo es que justamente resulta sumamente sorprendente que él utilice ahora ese cargo, como lo señala la Fiscalía y toda la tesis de la misma Fiscalía. No lo señalo yo, ni usted, ni los medios, sino las pruebas y las evidencias de testigos, documentos, videos, grabaciones, ¿no? La visita fuera del Palacio de Gobierno con reuniones extrañas en horas fuera de lo habitual, con ministros, con empresarios. Es decir, realmente es una lástima que estemos en esta situación. Yo no digo que en ningún gobierno no hayan habido casos de corrupción, porque es como pensar que el pecado va a desaparecer, pero en esta situación y de esta manera tan abrupta y tan enorme, creo que no lo hemos visto antes. Ahora, explicando también un poco todos los procesos fiscales que se le sigue al presidente Pedro Castillo, pero enfocándonos en el último, en la sexta investigación, para entender también cuál es el papel de la primera dama, Lilia Paredes, según la tesis fiscal, y cuál es el papel también de Jennifer Paredes, porque es importante. Ahora ya se ha pedido 36 meses incluso para el impedimento de salida para la primera dama, no es poca cosa, no es una cosa seria. Entonces hay elementos que sostienen y también que la fiscal pues lo ha argumentado así, pero a ver, en este esquema donde aparece el presidente Pedro Castillo a la cabeza como este presunto cabecilla de esta organización criminal y donde aparece la primera dama como coordinadora y luego también está Jennifer Paredes, están los Espinos, están los ministros, Gainer Alvarado, el que era el ex ministro de Vivienda y ahora ministro de Transportes y Comunicaciones. También encontramos a Walter Ayala, ¿no? Otro ex ministro. O sea, a ver, tenemos un esquema donde prácticamente el presidente Pedro Castillo utilizaba los brazos políticos, los ministerios, para poder canalizar pues, estos beneficios donde estaba su familia involucrada. Entonces, Sin si duda entendemos eso. estamos ante la estructura más grande de corrupción que hemos visto en el Perú, ante las tesis que está viendo la Fiscalía. Dígame usted, ¿en qué gobierno en los últimos 40 años hemos tenido tantas investigaciones en el ejercicio a un presidente de la República? Yo no recuerdo ninguno. No sé si usted lo recuerde, pero en el ejercicio de función no recuerdo 6 investigaciones en un año a un presidente de la República. Es la primera vez. Y además, tantos cambios de ministros, tantos ministros de Estado imputados de responsabilidad de corrupción en un solo año. Sí. Ministro de Transporte, ministro de Vivienda y ahora ministro de Economía y Premier. O sea, realmente, como usted lo acaba de decir, familiares, amistades y un exsecretario que imputa responsabilidad. Y como se dice a usted, ahora una señora primera dama que se está pidiendo su impedimento de salida, que tiene obviamente un efecto de persuadirla a que ante conocimientos termine señalando si hay una responsabilidad de la que ella conozca y no se sabe o no, si finalmente eso ayudará, pero el presidente ayer ha salido pues a victimizarse, generalmente viaja a provincias donde tiene algún respaldo y proclama pues un mensaje de victimización, señalando que a través de estos estilos y formas de la Fiscalía, que son legales además, porque nadie está utilizando, hasta donde yo sé, mecanismos no establecidos en el Código Procesal y Código Penal acá en el Perú, instrumentos que no permitan coadyuvar a una investigación que permita determinar finalmente lo que se está encontrando, ¿no? Ojo, estamos hablando de 6 investigaciones, no de una, no, ni 2, 6. Así es. Ahora, hablemos de la primera dama. En ese sentido, muchos dirán, pues, tiene poder, está en Palacio de Gobierno, la esposa del presidente. Incluso el presidente ha utilizado cada intervención, cada evento público para defender a su esposa, claramente. Nosotros también hemos reportado del caso de ayer. Pero, a ver, ¿qué va a pasar con Lilia Paredes? O sea, lo que se le está colocando en el nivel de este esquema de organización o presunta organización criminal es gravísimo. Es como si fuera la coordinadora y ella sabría absolutamente todos estos manejos. ¿Dónde ocurrió? En Palacio de Gobierno. O sea, es lo más llamativo. ¿Qué pasaría con ella, doctor Candela? Bueno, si ella tiene impedimento de salir del país, es una restricción que justamente, como el nombre lo dice, no podía salir.
y es una medida permitida por por el código, como lo acabo de decir, que la obligaría a poder presentarse y obviamente a acudir y a comunicarse en caso quiera salir en cualquier momento. Le Claro, hemos visto acompañar al presidente en más de algún viaje de representación, sí. salvo el último viaje donde el presidente fue impedido por el Congreso, ¿no? A Ujú. participar en la toma de bando del presidente de Colombia, recientemente elegido. Así es. Ahora, no olvidemos también, ¿no?, que hay un sobrino que está prófugo de la justicia, Fray Vázquez Castillo. Creo que de momento el radar o la lupa, pues hemos direccionado a lo que es el Bueno, presidente Pedro Castillo. no solamente un sobrino, también hay un ministro de Así es, Transportes, que así es. también está prófugo, ¿no? Y bueno, y también hay un empresario que ya ha sido, que ha salido de la cárcel, el señor Samir Villaverde, que también ha sido muy cercano. Y recordemos que hace muy poco las cámaras del Palacio de Gobierno han desaparecido los videos donde se registran visitas. Lo curioso de la defensa, del abogado defensor del presidente, es señalar de que primero se indicaba de que no se iban a dar los videos por seguridad del Estado Así es. y después simplemente el jefe de la Casa Militar, que es un general en actividad del ejército, ha señalado de que no están. Y bueno, lo que no saben es que eso es obstrucción a la justicia y la presidencia no tiene como ente y como despacho ningún tipo de restricción de entrega de información. La ley de transparencia y acceso a información pública que está vigente en el Perú obliga a las entidades a entregar todo tipo de información porque es justamente el mandatario el primer funcionario obligado a velar sus actos y a transparentarlos, salvo que ponga en gravedad la seguridad del Estado. Dígame usted, ¿qué visita puede haber tenido el presidente que ponga en riesgo la seguridad del país, teniendo en cuenta que el Perú no está ni en conflicto con ningún país vecino, ni en riesgo de conflicto armado con ningún otro? Entonces, no sé a qué se refiere, salvo que haya recibido la visita Claro. de algún personaje que haya puesto en nuestro país en incertidumbre o riesgo militar y no hayamos tenido conocimiento. Entonces, más bien, los primeros meses y casi en este año hemos sabido de visitas irregulares, como la señora Karen López, como empresarios que han puesto en evidencia todo este tipo de red que se ha ido mostrando a través de los diversos medios de comunicación y las denuncias de diversas autoridades que han mostrado claramente cuáles han sido los comportamientos nada claros de parte del despacho presidencial y quienes lo habitan, ¿no? Así es. Dejando de lado un poco las pesquisas en torno al presidente y a su familia, yo creo que es importante también analizar lo que está pasando en el Perú, porque la gestión pública, César, o sea, ¿en qué momento de gestión pública nos encontramos? A ver, la Contraloría General de la República da cuenta que de julio de 2022, más de 2.000 obras públicas paralizadas en todo el Perú, mientras estamos concentrándonos en estas investigaciones fiscales, mientras hablamos de los familiares del presidente Pedro Castillo, pues parece que el Perú no está caminando, 2.000 obras paralizadas. A ver, en octubre del año pasado, el monto de obras paralizadas equivalían a 18.000 millones de soles, estamos hablando de casi 6.000 millones de dólares. Al día de hoy estamos hablando de casi 10.000 millones de dólares. Esto significa que falta dinero que no ha sido distribuido o no ha sido ejecutado en forma eficiente, de que esas obras están en conflicto legal, ¿no? O ha sido alguna decisión de distinta índole que ha paralizado esas obras. Y lo peor es que el gobierno, como ya estamos viendo, ante tanto cambio de ministro, no toma ninguna acción ni presenta algún proyecto que busque alguna solución. Eso es un lado por el lado legislativo. Por el lado legislativo, el Congreso de la República tampoco tenemos ninguna solución porque es evidente que la confrontación política, por un lado, es tan dura que hay una distracción permanente. No es como tener al enemigo A y al enemigo B en continuos disparos y, bueno, están más preocupados en eso que en hacer gestión. ¿Y quiénes se afectan? La población. Por otro lado, las comisiones del Parlamento, lamentablemente, tampoco están produciendo mucha norma ni mucha ley
Primero, porque tenemos una mayoría de congresistas que recién están ejerciendo dicho cargo por primera vez. Y como todo en la vida, eso toma un aprendizaje, y la creatividad legal no solamente se trata de llegar y decir yo quiero hacer leyes, no se trata de ver qué es viable. Esa inexperiencia también nos está costando. Los asesores de los parlamentarios, muchos de ellos también llegan por primera vez porque son gente de confianza. Ese aprendizaje nos está costando en esta coyuntura. Si además de eso tú le sumas el cambio de ministros constante, significa que todo el flujo de funcionarios que está dentro de un ministerio cambia constantemente, porque Exacto. la mayoría de funcionarios son de confianza. Entonces, si tú tienes esto ahí, tienes un impacto que mella de todas maneras en el sector privado y en la población. Si el país está avanzando y a pesar de ello la economía se mantiene, es porque nuestras columnas de la Constitución y nuestra economía social de mercado son las que hacen que los emprendedores, el sector minero y algunos sectores son los que se mueven. Pero en realidad, si fuera por el sector público, estuviésemos totalmente mal. Pero César, Ahora, no nos olvidemos de la corrupción, ¿no? A ver, estamos hablando de corrupción por aquí, no, por allá. no, por eso le digo, estamos hablando primero del tema de gestión, ¿no? Netamente. Lo primero que hemos hablado es que ya, y hemos hecho, y es evidente que la corrupción también es otro flagelo al que tampoco le estamos planteando una solución. Pero también se trata mucho de personas, ¿no? Es decir, si tenemos ocupando cargos a personas que en vez de hacer gestión están concentradas en generar corrupción, por no decir en robar, entonces comprenderás que no es a lo que se deben dedicar. Por ende, tampoco están atendiendo los problemas que el país necesita, ¿no? No estoy diciendo que todo, porque en el aparato público hay gente muy honesta. Las estructuras medias para abajo son las que están manteniendo los servicios públicos en el país. Pero no deberíamos ir pues a 80 o a 70 por hora, deberíamos estar yendo a 100 o de repente a 120, considerando que estamos todavía en un momento de recesión mundial o de crisis que necesita. Mira, no hemos sido capaces de comprar fertilizantes, te hubiera ayudado mucho a controlar el impacto del incremento de precios, del tema agrícola, ¿no? Y eso es porque 4 ministros en el Ministerio de Agricultura y 3 o 4 intentos de compras ineficientes de fertilizantes han sido mostradas en los medios por distintas razones. Y todas ellas casi han sido por querer dirigir una compra hacia un proveedor, obviamente o aparentemente por algún tipo de favor o beneficio que no iba a la población, sino a los miembros encargados de la compra, como aparentemente sí hemos visto. Entonces, es evidente que ante ello, en un año, el país retrocede, se contrae y surte los efectos. Y lo otro que tenemos son los planes reactiva que se generaron en la época de pandemia. Tenemos reactiva 1, 2, que fueron estos financiamientos que sacó el gobierno del señor Vizcarra. Nos endeudamos con el Fondo Monetario hasta 11.000 millones de dólares, sacamos 15.000 o 20.000 millones de dólares más para dar yo le digo, un respirador artificial a las empresas para pagar trabajadores y pagar proveedores. Pero de nada te sirve eso si tú no generas medidas para reactivar la actividad de estas empresas. Claro. Entonces, ¿con qué pagas esos créditos ahora? La mayoría de empresas ahora están esperando un Reactiva 3. ¿Y hasta cuándo vamos a estar en este plan si tenemos además un Estado paralizado por estos casos que he mostrado y tenemos un Congreso que tampoco legisla en forma eficiente? Entonces yo creo que la solución ahí, más allá del enfrentamiento, que si se genera o no se genera, porque se habla de la vacancia, ¿sabes? Tenemos una vicepresidenta que ha cometido una infracción constitucional y hay una espera de un informe de la Subcomisión de Asuntos Constitucionales que mientras que se ve y no se ve, mientras tanto el país sigue esperando. Yo creo que ahí el Congreso, la presidenta del Congreso tiene una responsabilidad importante y va a tener que ver algún mecanismo que genere, si ya el Ejecutivo no genera normas, va a tener que ser el Congreso a través de alguna comisión especial que sea la que genere este tipo de solución. Mira, en la Comisión de Trabajo, por ejemplo, tienes a una congresista que lo único que está promoviendo son normas sindicales. Yo no digo que no hay que dar a los sindicatos o a los trabajadores sus beneficios. Claro que sí, pero hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar equilibrio y concertar. Y el gobierno lo único que ha sacado son normas para buscar beneficios a los trabajadores
sobre todo en los gremios sindicales, pero no con una búsqueda a largo plazo, porque las empresas lo único que van a hacer en el mediano y largo plazo es despedir a los trabajadores porque no van a tener una resistencia económica en el tiempo. Y a quién van a perjudicar es a los mismos trabajadores. Claro, el impacto es positivo porque tú como trabajador dices, ah, qué bien, por fin se hizo justicia. Lo que no saben los trabajadores, lo que podría ser o lo que podría pasar es que en el mediano plazo terminen fuera por ese beneficio que supuestamente les da el gobierno que han apoyado, ¿no? O sea, en realidad la situación es compleja y si no hay un acuerdo que vaya por debajo de lo político para hacer gestión, yo creo que esto se puede agudizar mucho más. Doctor Candela, ya para terminar la entrevista, una última reflexión, porque si bien usted ha detallado muy bien el panorama en estos momentos en el que Perú se encuentra, ¿no? O sea, a ver, políticas públicas, que definitivamente no hay un enfoque correcto hacia ello, el Parlamento también, nos estamos pues perdiendo en este drama y en este dilema de que tenemos a un presidente de la República y a toda su familia en investigaciones fiscales, con muchos indicios, con tesis fiscales válidos, incluso, ¿no?, con 36 meses de pedido de prisión preventiva para la hija del presidente Pedro Castillo, que estamos a la expectativa de cuál va a ser esa decisión, pero muy aparte de eso, sino también del manejo de la gestión pública. ¿A qué vamos? O sea, si tenemos todo el panorama listo ahí sobre la mesa y tenemos las cartas sobre la mesa, tenemos también factores externos, económicos, ¿qué nos va a dejar en todo caso este gobierno? Porque los funcionarios, a ver, en simple, para que la gente lo entienda, las designaciones de funcionarios públicos no son los correctos, no tienen la experiencia, antecedentes, pues, con respecto a ese perfil que se necesita para tener un puesto de alto cargo. ¿A dónde vamos? Y termino con esa reflexión final, por favor. Un tema que sí es importante es que el Congreso sacó una ley de idoneidad que ha logrado forzar al gobierno en retroceder en la designación de viceministros para abajo en algunos funcionarios. Esto sí es importante señalarlo. No hay temas de gestión y velocidad económica, pero por lo menos eso sí se ha promovido entre una que otra norma. Tampoco hay que ser justo ahí en mi enfoque. Lo que sí me preocupa es la falta de liderazgo y la falta de consolidación de los movimientos democráticos en el Perú. Yo no estoy en contra de la izquierda, mientras que la izquierda no busque un equilibrio, ¿no? Yo creo que los demócratas en general siempre buscan escuchar a todos, porque nadie es más o menos que nadie. Sin embargo, también hay que buscar consenso. Lo que me preocupa de la izquierda en general, como este señor Castillo, por ejemplo, es que genere división, ¿no? Eso sí me preocupa mucho porque a eso es lo que estamos viendo. La liberación del señor Antauro Humala, que es un señor que después de 17 años participó en una sonada de levantamiento con Ollanta Humala, que ya fue presidente en el Perú, que tampoco tuvo un resultado extraordinario, digamos que está siendo investigado con su esposa también por el caso Odebrecht y otros casos también, que sale a declarar que no se arrepiente del crimen que cometió con otros seguidores de 4 policías, te muestra pues claramente que son gente que tiene un tipo de trastorno, ¿no? Psicológico y que no puede llegar al poder a darnos una tranquilidad. Si fuera gente pensante, que tiene preparación, que tiene sustento y que realmente promueve cosas positivas, pues en buena hora. Pero el problema es que cuando llegan al poder, como el señor Castillo, que más allá de que sea maestro, agricultor, que nadie pone en duda nadie pondría en duda sus buenas intenciones si las tuviera, porque hasta ahora no las muestra, por lo menos las puede decir, como muchas veces las repite, las grita, pero a la hora de ejercer no veo ningún hecho, al contrario, todos los casos que hemos mencionado muestran otra cosa, entonces hay que decir las cosas, esto no es lo que se merece el Perú. Lo que creo que hay que hacer, o lo que deberíamos hacer ya todos en Perú, es constantemente cuestionar y señalar lo que no está bien. No hay que quedarse callado, no hay que entrar en un estado de pasividad o de adormecimiento, que es donde creo que hemos caído muchos peruanos ahora. Y este es el resultado. El resultado de lo que tenemos hoy es una responsabilidad de todos. De los que no han ido a votar, que fue un 30 o 40% de la población que no fue a votar en las últimas elecciones, cansada de la clase política, pero es que la política la debemos hacer todos. Los ciudadanos y los que van o no votan también hacen política. Esto que estamos haciendo, conversar sobre la situación, es hacer política también. Sino, el hecho de no decir soy de izquierda o derecha no significa no hacer política.
Entonces, la política está en todo, decide el futuro de nuestro país. La política permite discernir e imponer situaciones e ideas que conducen el destino de lo que pasa acá y en el mundo. Doctor Entonces, Candela, sí, yo quiero terminar solamente porque ya se me va el tiempo para sí, precisar, porque es importante, ¿no? Volviendo a lo de Jennifer Paredes y Hugo Espino, solamente para precisar, durante esta intervención en la casa de Jennifer Paredes en Cajamarca, el equipo fiscal encontró 14 sellos, solamente eso para la prisión por la audiencia. 14 sellos de quiénes, de tenientes gobernadores de diversas comunidades y de un juez de paz del distrito de Anguía. Asimismo, otros documentos que dan cuenta de proyectos de ley en materia de educación y expedientes técnicos de obras de varias entidades. imagínate. Esto simplemente es la punta del iceberg, ¿no? Volviendo a lo que se nos viene, doctor, porque ya lo de Jennifer Bueno, Paredes. para que veas que están haciendo, quieren hacer proyectos de ley. O sea, no es que no sepan de gestión pública, lo que pasa es que estamos viendo que la gestión pública la están usando para otra cosa. El decreto de urgencia muestra que sí saben hacer leyes, pero no para beneficio de la población, sino para su perjuicio y beneficio de ellos, que es lo que aparentemente ya estamos viendo y se está mostrando en los medios de comunicación, ¿no? Yo, doctor, le agradezco mucho porque ha sido muy interesante su intervención, sobre todo para entender lo que está pasando en el país. Espero No, nuevamente tenerlo. encantado, muchas gracias y un saludo a todos y mantener siempre, yo siempre digo, de todo lo malo siempre hay que sacar lo positivo, se aprende y hay que seguir adelante a pesar de las coyunturas. Muchas gracias por la entrevista. Muy buenos días, doctor. Ha sido el doctor César Candela, experto en políticas públicas, gestión pública y también experto en contrataciones con el Estado. Ahora vamos a una nueva pausa comercial, pero no se mueva de la programación de News porque regresamos.